Bendecido día, mis hermanos y hermanas. Dios continúe guardándoles, bendiciéndoles y dándoles a todos este día mucho vigor, mucha fuerza y mucha paz. Seguimos entonces en este tema de la acción de gracias a Dios. No voy a seguir sin recordarles que la acción de gracias entonces hace parte de este paquete de la oración. Cuando oramos, adoramos, confesamos, damos gracias a Dios, intercedemos y suplicamos al Señor. Recordemos que esa es la oración de la mano. Entonces, adoración, confesión, intercesión, acción de gracias, intercesión y súplica. Miren que la acción de gracias está en el dedo central, por decirlo de alguna manera, en el dedo principal de la mano. Algunos lo llaman así. ¿Por qué será esto? Bueno, la acción de gracias es muy importante en la palabra de Dios. Y lo que quisiera hacer, ya dejando un tanto los fundamentos de la acción de gracias, que lo vimos en Levítico con el deseo de Dios dándole a su pueblo, luego lo vimos en Jesús con una expectativa de su pueblo también, luego mirándolo en el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 21, donde él dice que el ser humano debería darle gracias a Dios en todo momento, pero que los hombres no le dieron gracias a Dios. Tenemos entonces un ejemplo y quisiera tomar el ejemplo de Jesús. ¿Y por qué el ejemplo de Jesús? Bueno, porque es que yo meditaba y decía, bueno, ¿y para qué Jesús tenía que darle gracias al Padre? Si al fin y al cabo él decía, el Padre y yo uno somos. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, que haya una armonía, una sintonía, una comunión tan intensa, tan íntima entre el Padre y el Hijo, que qué necesidad. Sin embargo, quiero que leamos 2 versículos solamente en los que me llama mucho la atención mirar esto. Entonces, Mateo 15:36, por ejemplo, allí el Señor está haciendo un milagro, Mateo 15:36, y es multiplicando panes y peces para una multitud muy grande. Pero voy a hacer énfasis en que Jesús tenía la autoridad, tenía el poder, no necesitaba otra cosa. Sin embargo, en el versículo 36 de San Mateo 15, antes de hacer el milagro, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Va a realizar un milagro que él sabe que tiene la autoridad y poder para que suceda, que con solo dar la palabra es suficiente. Sin embargo, antes de hacerlo, da gracias. Y dice el versículo que dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces en Jesús encontramos a un maestro que nos enseña a ser agradecidos con Dios, con el Padre. Y una cita más está en San Lucas, en San Juan capítulo 11, en San Juan capítulo 11, que es otro milagro bastante sobresaliente en la vida de Jesús. Y en el versículo 41 dice, es la resurrección de Lázaro. Y el versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Acción de gracias. Qué interesante encontrar que Jesús, siendo Dios, casi no hace nada sin dar gracias a Dios. Yo diría que en cosas tan simples como el pan, comer el pan, en cosas tan complejas como dar vida a los muertos, Él tiene la disposición, la actitud de darle gracias al Padre.
Esto me dice entonces que nosotros no deberíamos eh, pasar por alto ningún asunto ni simple ni complicado para que en todas las cosas demos gracias a Dios. Así que les invito para que incluyamos en nuestro tiempo de oración este momento de dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios por las cosas más sencillas. Voy a usar una palabra que no debería ser, más insignificantes, comunes, corrientes que nosotros pasamos como normal, como natural. Y si empezamos a pensar en cuántas cosas no son tan naturales como lo pensamos, como nuestra mente nos pone a veces a creer, entonces nos damos cuenta que sería formidable, sería maravilloso y habrían muchos motivos para darle gracias a Dios. Dé gracias a Dios en este día. Dios les bendiga.